Tenemos a Beatriz Sarlo. Gracias por su presencia aquí en la mañana. Beatriz, ¿cómo se encuentra usted? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, estamos acá analizando este regreso de la fragata porque para el gobierno es una fiesta de la soberanía nacional. Para la oposición, como dijo el diputado Julio Martínez, es como festejar un gol en contra. ¿Cómo analiza usted esta contradicción, esta visión contradictoria de un hecho como el regreso de la fragata Libertad después de 77 días de estar embargada en Ghana? Bueno, más bien habría que pensar que el gobierno necesita producir alguno de estos actos espectaculares para el público en directo y para la televisión después, cada tantas semanas. O sea que si no hubiera sido la fragata Libertad, hubiera sido el Balón de Oro de Messi o la presidenta recibiendo a Federer con fuegos de artificio, si no hubiéramos tenido la fragata Libertad. Es decir, se necesitan estos hechos para mostrar un gobierno que está sobre las cosas. Ahora habría que preguntarse sobre qué cosas está este gobierno. Dejó que sucediera o contempló con malas medidas que sucediera lo de la fragata Libertad. No fue imprevisor. A ver, no quiero decir otra cosa. Fue imprevisor con el caso de la fragata Libertad y ahora convierte esto en un acto como si la fragata llegara con el almirante Brown a bordo después de pelear la guerra de la independencia. Sabemos que no es así, fue humillada. Convierte por otra parte la fragata Libertad, que era uno de los símbolos de los argentinos, que tienen a montones los argentinos símbolos, lo convierte ahora en una especie de prenda de unión cultural y patriótica de los argentinos que no había sido, convengamos, nunca. Una fragata que antes tuvo un nombre, después le pasó otro cuando derrocaron el propio peronismo. En fin, excluye prácticamente a la Marina de la celebración. Si la Marina no se depuró en 30 años, hay que disolverla. Esto es lo que cualquier persona de buen sentido tendría que decir esto. Hay que pensar que la Marina está depurada de los asesinatos del terrorismo de Estado en 30 años. Porque si no estuviera depurada, la presidenta debería, entre sus facultades, disolver este arma y crear otro. Entonces, excluye más o menos, es decir, es invitado de cuarta categoría a la Marina. En fin, es disparatado, como en general son las cosas disparatadas que festeja este gobierno y que necesita de una de ellas cada 15 o 20 días. El dirigente piquetero Luis Delía propuso cambiarle el nombre a la fragata Libertad y llamarla fragata Soberanía o fragata Dignidad. Sí, también se le puede llamar fragata Santa Cristina. Quiero decir, le podemos cambiar los nombres a las cosas. La manía de cambiar los nombres es una larguísima manía argentina. Empezó con el primer peronismo y creo que es anterior al primer peronismo. También el primer peronismo le cambió los nombres a las cosas. La provincia de La Pampa, Eva Perón; la provincia del Chaco, presidente Perón, o viceversa, no recuerdo; la estación Constitución, la estación Retiro, la estación presidente Perón, en vida. En fin, también hubo una manía de nomenclatura, o sea que está bien, Delía está dentro de una tradición, es un representante egregio de una tradición donde nos ocupamos en cambiar los nombres. Ahora, no nos burlemos después cuando en los consejos deliberantes un legislador dice quiero que a tal calle se le cambie el nombre para llamarla Chañar Laveado. No nos burlemos después, porque el primero que hace estos gestos es el gobierno, el Poder Ejecutivo. O le hacen un himno al gobernador de San Juan, ¿no? Bueno, sí. Beatriz, en esto de los actos espectaculares que produce el kirchnerismo, según su visión, la rural, esto de estatizar la rural y estudiar la posibilidad también de quitarle a la Asociación Argentina de Polo el predio de Palermo, ¿se enmarca en esto de la creación de estos actos espectaculares? Pareciera que sí. Convengamos que el Ejecutivo, por interés público, tiene derecho, pasando una ley por el Parlamento, de hacer cualquier expropiación, por interés público. O sea que no es que un ejecutivo que expropie la rural o el campo de polo de Palermo o lo que sea, no se convierte inmediatamente en un heredero de las repúblicas socialistas soviéticas presididas por Stalin. Eso es una torpeza pensar eso. Cualquier poder ejecutivo en la Argentina, por interés público demostrado en una ley y pagando lo que una justa retribución a sus dueños anteriores, tiene derecho a expropiar.
Lo de la rural es bastante más complicado y casi es aburridísimo meterse a pensar en ello. Tiene más bien un poder simbólico, es decir, toquémosle el corazón a la oligarquía. Bueno, a nadie le gusta la oligarquía, comenzando por mí misma, a nadie le gusta la oligarquía, pero tampoco me gusta que anden cacheteando a la gente. Beatriz, ¿cómo te va? Buen día, soy Miki Balbiani, buen año. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Bien, el gusto de escucharte. Siempre me parece muy interesante leerte y escucharte, y quería saber tu opinión, tu mirada, con respecto al tema Darín Cristina. ¿Qué pensás de lo que pasó? Mira, las personas que escribimos habitualmente en diarios, porque, bueno, digamos, ustedes, yo, sabemos que para escribir 10.000 espacios, por lo menos tenés que disponer de 3 horas, aún siendo muy rápido. Para escribir y dejar la copia para publicar, tenés que disponer de 3 horas, siendo muy rápido y teniendo muy claro qué es lo que querés decir. O sea que alguien y la presidenta, o la presidenta sola, dispusieron de 3 horas para contestar una pregunta que se debe hacer mucha gente y que es completamente legítima. Me parece desmesurado disponer 3 horas de trabajo presidencial. Bueno, está bien, estaba de vacaciones en Calafate y puede hacer lo que quiera con sus vacaciones, pero de todas maneras, para contestar ese interrogante de Darín, que Gasalla contesta de manera mucho más divertida, que dice, no necesito preguntar de dónde sale la plata de la presidenta, me lo imagino. Digamos, no es lo que hace habitualmente un jefe de Estado. ¿Qué me hubiera parecido correcto, digamos? Que el vocero presidencial sacara un comunicado de prensa diciendo, ante justas inquietudes de los ciudadanos, entre ellas la del ciudadano Ricardo Darín y tantos otros, la presidenta de la Nación quiere aclarar que su declaración jurada de bienes y el análisis de su crecimiento patrimonial está colgado en tal página web, que esa declaración jurada fue vista por la justicia, en fin, de manera educada responder a esa inquietud. Creo que solo ameritaba el vocero presidencial. Ahora, Beatriz, la presidenta también sacó a relucir que Darín tuvo un problema con la justicia por una camioneta 4x4 en la... Sí, eso ya se convirtió en una pelea de comadres de barrio, digamos. La presidenta tiene un reflejo de comadre de barrio que es verdaderamente... Bueno, en fin, no quiero molestar a las comadres de barrio, pero eso es lo que en mi barrio, que era un barrio relativamente popular, se decía es una comadre. ¿Qué barrio era el tuyo? Villa Urquiza. En una época en que era relativamente popular. Ah, pero esto no es la política del carpetazo. Ya le pasó, habló Saldaña de la inmobiliaria Toselli y le mandaron la FIP. Todos vivimos bajo la amenaza de la política del carpetazo. Todos vivimos bajo esa amenaza. Yo sé que después de que yo estuve en 678, a mí me pasaron el peine fino, por todos los costados no pudieron encontrar nada, excepto mi pertenencia a un partido comunista revolucionario, que todo el mundo sabía que yo estaba ahí, que firmaba lo que decía ese partido. Excepto eso, no pudieron. Pero todos vivimos bajo esa amenaza. ¿Ese peine fino también significa la FIP o significa la CIDE, que tiene antecedentes políticos? Todos tenemos una carpeta, es decir, los que hemos militado de los años 60 tenemos una carpeta. Y por otra parte todos vivimos bajo la amenaza, es decir, yo cada semana le escribo a mi contador y le digo, estoy toda en blanco, recontra blanco, radiante como una novia, todas las semanas le escribo ese mensaje. ¿No te olvidaste de declarar que me regalaron 3 chupetines? Todos vivimos bajo esa amenaza. Pero este peine fino, como decís vos metafóricamente, ¿no crea autocensura entre actores, periodistas, escritores? En la medida en que uno esté todo en recontra blanco no puede crear autocensura. Ahora, está muy mal que se amenace con los impuestos la libertad de expresión de las personas, pero bueno, así está sucediendo. Rodolfo Terraño hizo una comparación diciendo que si la presidenta contrata un avión inglés porque tiene miedo de que nos embarguen el tango presidencial, ¿no debería el gobierno revisar su concepto de definición de soberanía? ¿Encontramos también una contradicción en esto de tener una política, al menos de la palabra, agresiva hacia Gran Bretaña por el conflicto de Malvinas y contratar un avión inglés para esta gira que empieza mañana a la noche por Cuba, los Emiratos Árabes y no me acuerdo qué otro destino más, y Vietnam? Bueno,
si es una empresa privada británica, no me parece para nada una contradicción. Espero que la Argentina mantenga relaciones normales con todas las empresas privadas británicas, compre y venda, etcétera. Y la última pregunta yo que te quería hacerte es, volviendo al tema de Mar del Plata y de la fragata, esto de que los gobernadores no hayan ido no hayan aceptado la invitación, como el gobernador de Santa Fe o como Macri, habla de un acto de todos los argentinos, habla de un acto espectacular, como decías vos al principio, y solamente kirchnerista. Sí, efectivamente, algunos gobernadores parecen estar avistando el comienzo de un nuevo ciclo político, lo cual no quiere decir ninguna crisis ni ningún desastre, sino los gobernadores peronistas sobre todo, y también el gobernador de Santa Fe, que es del Partido Socialista, parecen estar presuponiendo que en el 2015 y con las elecciones del 2013 puede llegar a empezar un ciclo diferente en el cual la hegemonía kirchnerista no aparezca tan masiva como hoy, y entonces comienzan a actuar de ese modo, porque cuando ella se fue a festejar las Malvinas hace un año, todos los gobernadores fueron detrás de ella, o sea que ahí no parecía claro que se terminaba el ciclo kirchnerista. Ahora parece claro, y entonces empiezan estas señales de rebeldía, o por lo menos no de obediencia, que hace un año no estaban. Eso fue con el informe Rattenbach, cuando dio a conocer, cuando desclasificó. No, ella el informe Rattenbach lo dio a conocer, decidió que se diera a conocer en un discurso en Buenos Aires, y me parece extraordinario. Yo creo que escribía además diciendo que parece extraordinario que el gobierno oficialmente lo desclasificara, porque el informe lo conocíamos todos, está colgado en internet, pero no estaba oficialmente desclasificado. Después se fue a Tierra del Fuego a hacer un acto mirando el sur, el mar, y etcétera. A ese acto acudieron todos, porque parecía que todavía su poder era inconmovible, y además porque a nacionalismo no creo que nadie quiera perder en la carrera nacionalista, digamos. Mientras que ahora, bueno, ven que hay fisuras, que va a ser difícil que se establezca un cambio de régimen político que le permita reelegirse, y entonces todos se están alineando de manera diferente. Después de 10 años de kirchnerismo, entonces, también es mi última pregunta, habla de un fin de ciclo político del kirchnerismo. ¿Y por qué? Porque no tiene ya capacidad de responderle a la sociedad. Por esto que los gobernadores siempre apuestan a ganador y vislumbran que no puede haber reelección, por otros síntomas de agotamiento. Bueno, porque no tiene reelección la presidenta, porque si tuviera reelección la presidenta, probablemente podría volver a ganarla, aunque las encuestas dicen hoy que no. Yo no creo que lo que digan hoy las encuestas pueda reflejar un resultado electoral dentro de 3 años, o sea que lo que sucede es que la presidenta no tiene reelección, y tampoco ha permitido que surgiera alguien alternativo. En el sentido, parece una tradición de los líderes argentinos. Alfonsín tampoco permitió el crecimiento de dirigentes alternativos en su partido mientras él fue presidente. Parece una tradición de centralismo carismático, digamos. Entonces, bueno, la presidenta, por otra parte, hizo una elección desastrosa cuando sola e impectore eligió a Vudú como vicepresidente, y por tanto ahí tiene un problema, y quizás es eso lo que a los gobernadores y a los intendentes, que también están en estado de rebelión, los lleva a decir, bueno, vamos si queremos a esta fiestita, y si no queremos, no vamos. Algo pasa con el proceso político venezolano, de esto del centralismo carismático, en la medida que Chávez no supo generar alguien que lo pudiera suceder. No es el mismo caso. ¿Por qué no es el mismo caso? Porque ahí hay un conjunto de personas como Maduro, como Cilia, que son personas que tienen una experiencia, que han mantenido el gobierno en marcha mientras Chávez hacía su salón presidente y iba por el mundo. No es el mismo caso, me parece. Yo creo que Chávez tiene un equipo, tiene una fuerza importante dentro del ejército, y tiene por supuesto contradicciones internas en su frente, por supuesto que las hay muchísimas, pero
pero me parece que hay más gente, hubo más gente implicada en decisiones importantes. Ha delegado, que Chávez ha delegado. No sé si delegó porque le gustaba, porque necesitaba o porque tenía un conjunto de camaradas con el cual llegó al gobierno. Es decir, habría que ser un experto puntual en política venezolana, pero la impresión que da de afuera es que hay un conjunto de personas, entre ellas la Cilia, que es la compañera de Maduro, y Maduro mismo, un conjunto de personas que a lo mejor no terminan de establecerse en su poder si algo le sucediera a Chávez, pero hay un conjunto de personas que tienen verosimilitud frente a la sociedad, mientras que, digamos, Abal Medina como sucesor, por lo menos hoy, no tiene verosimilitud frente a la sociedad. Te quiero preguntar sobre dos personas, quiero saber qué pensás, qué opinás, cómo los estás viendo en este momento. Uno es Amado Vudú. ¿Cómo lo ves, Amado Vudú? Pero Amado Vudú es Isidorito Cañones, no hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar de Amado Vudú. Estamos hablando de Paturuzú. Sí, claro, bueno, eso es una antigüedad, mucha gente no debe saber. Lo leímos, ¿cómo no? A mí me encanta Paturuzú. Es como Isidorito Cañones, es cabeza fresca, no mucho no hay que hablar. Alguien que tuvo mucha suerte en la vida, digamos. ¿Y cómo lo ves a Daniel Scioli? ¿Cómo se muestra? Un político de un enorme conservatismo, de un enorme moderatismo, una especie de esos muñecos tentempié que se les pega de aquí y vuelven a ponerse en pie, se les pega de allá, vuelven a ponerse en pie. Es un político no solamente conservador en temas ideológicos, sino que es conservador en temperamento. Si eso va a constituir después una carrera de gran político o no, es un misterio. La última pregunta, Beatriz, ahora que estamos en verano, una pregunta breve con una explicación breve. ¿Qué libro recomendás leer ahora para el verano? ¿Qué libro recomiendo leer ahora para el verano? Bueno, a mí hay una novela que salió el año pasado y que por suerte fue bastante reconocida, que transcurre en el verano, que es una novela de Selva Almada, una novelista muy joven entrerriana, que se llama El viento que arrasa. Es una novela que parece ser una novela de una editorial como Mar Dulce, una editorial chiquita y muy exquisita, pero yo creo que es una novela que puede tener una lectura de gran público. ¿Y de qué trata El viento que arrasa? Es un pastor protestante que avanza por la provincia de Entre Ríos y se encuentra con un taller mecánico. El pastor va con su hija de adolescente, en el taller mecánico está el dueño del taller mecánico con su hijo adolescente. Vos pensás que ahí va a estallar no sé qué conflicto y no estalla nada, y sin embargo el interés de la novela es absorbente. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Beatriz, y vamos a leer entonces El viento que arrasa. De Selva Almada. De Selva Almada. Un abrazo. Gracias, Beatriz, un placer siempre leerte y escucharte. Te agradezco.